Hoy es 26 de mayo del 2013. Bueno, Padre, estamos para orar, acá ante el trono de gracia a usted, para agradecerle que podemos reunirnos como iglesia, agradecerle para que podemos seguir aprendiendo de su palabra, para que vamos a empezar este capítulo 14 de Romanos, que ya vamos terminando, que me esté dando, guiando con su Santo Espíritu y su Santa Palabra para exponer expositivamente estos 12 versículos que sean entendibles y aplicables a nuestras vidas. Necesito que su Santo Espíritu, como siempre, me esté guiando y no esté hablando el hombre, sino su Santo Espíritu guiado, o sea, su Santa Palabra. Todo se lo pido en nombre de Cristo. Amén. Vamos, esta vez voy a tratar de interpretar un himno que dice: Dios, Dios mío, eres tú. Dios mío, eres tú. De mañana te buscaré. Dios mío, eres tú. De mañana te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida, donde aguas no hay. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida, donde aguas no hay. Empezamos en Romanos 14 y ya vamos llegando, nos vamos adelantando ya casi al final de esta epístola, ¿no? Así que invito a abrir la Biblia en el Romanos 14 para que vamos ya entendiendo, ¿no? Un poco. En una época, o sea, habían dos cristianos, dos pastores muy famosos, que ellos ya sabemos que uno es Charles Spurgeon y otro es Joseph Parker, y ellos eran dos predicadores muy conocidos. Más conocemos a Spurgeon, ¿no?, por el Tabernáculo Metropolitano, ¿no? Y ellos en sí eran compañeros, compartieron, o sea, los púlpitos, pero llegó en un momento que ellos tuvieron un desacuerdo entre algo, ¿no? O sea, y eso es lo que causó casi una división, o sea, una división entre ellos, porque Spurgeon lo acusó, o sea, a Parker, de que él no era espiritual porque Parker iba a los teatros. Y entonces, ¿qué hace Spurgeon? Parker o sea, también lo acusa, lo condena a él, porque a Spurgeon le gustaba fumar cigarro en esa época. ¿Se puede entender? Entonces, o sea, ¿quién tendría la razón si nos ponemos a pensar en eso? O sea, quizás, si podemos entender lo que dije, y quizás podemos pensar que los dos estaban equivocados, ¿no? Porque uno lo acusaba al otro, diciéndole que era mundano, Spurgeon a Parker, porque y Parker le decía a él que él era también mundano porque él le gustaba fumar cigarros, cosa que después, bueno, hasta los diarios salieron y decía: fume el cigarro que Spurgeon fuma, ¿no? Conocemos un poco eso, ¿no? ¿Qué sucede? Que ya la otra vez ya lo dije, cuando estábamos estudiando nuestra confesión de fe, hablé yo en una parte en nuestra confesión, que era de la libertad cristiana, capítulo 21,
y de la libertad cristiana y de la libertad de conciencia. Esto ya lo vimos, ¿no? Entonces habíamos visto que, había ciertas cosas o ciertos temas en la Biblia que están grises, o sea, áreas grises, que se decían neutras, algo así le decíamos, ¿no? Decidimos áreas grises o neutras, le pusimos. Y sabemos que la Biblia hay partes que sí ordena y partes que manda, pero hay partes que no ordena ni prohíbe. Entonces, ¿qué pasa? Que cada creyente, conforme a su interpretación de las Escrituras y las propias experiencias que él tiene, guiado por el Espíritu Santo, él va a desarrollar una posición y se va a ligar a la conciencia de él y va a tomar una decisión guiado por la Santa Palabra, de lo que él entiende por medio del Espíritu Santo, ¿no? Pero ¿qué sucede? Que en esto no podemos nosotros juzgar al hermano cuando hace algo. O sea, eso es lo que sucede. Habíamos visto que había ciertas áreas como el ver tele, o ir a la playa, o incluso cuando habíamos visto cuando la planificación familiar, ¿quieto? O sea, ciertas áreas, cuando la planificación familiar, eh, habíamos visto que, ponerle que algunos optaban por tener muchos hijos, otros por usar medios conceptivos, y otros se iban a la playa y mujeres, y vemos ciertas cosas que no sabíamos qué hacer, y otros lo juzgan, otros estoy tomando un vinito, y el otro empezaba a hablar. Entonces vamos a tocar ahora una parte donde va a haber ciertas cosas que siempre había en la iglesia. Sabemos que en el Antiguo Testamento estaban las normas rabínicas, que hay que lavarse las manos, porque tus discípulos no se lavan, es costumbre que fueron ingresando adentro de la iglesia. Y también sabemos que han entrado muchas costumbres dentro de la iglesia, ¿no? Y se han hecho costumbres, ¿no? Podríamos hablar mucho de eso. Y Pablo va a tratar sobre eso de tratarnos con amor en esas pequeñas diferencias, ¿no? Que son estos asuntos grises que hay, que así que cada uno debe ser guiado, o sea, por la medio de la palabra y por medio del Espíritu Santo, ¿no? Que es lo que es sobre la tele, la playa, la planificación familiar, el internet. Y bueno, y esto es lo que va a traer, ¿no? Que ya lo vimos una vez, yo lo leo rápido, que decía así: solo Dios es el Señor de la conciencia, ha hecho libre las doctrinas, los mandamientos de los hombres que sean de alguna manera contrarias a la palabra, que no estén contenidos a esta, así que el creer las tales doctrinas o obedecer tales mandamientos por causa de la conciencia es traicionar la verdadera libertad de la conciencia, y de requerir una fe implícita y una obediencia ciega y absoluta a destruir la libertad de la conciencia y también de la razón. Y después vimos el artículo 3, que yo no lo sé para no estar mucho perdiendo tiempo, es que algunos bajo esa libertad, vamos a decir el cristiano fuerte, el cristiano débil va a ser que vamos a ver, ustedes hacen una pequeña introducción para que puedan entender todo lo que tiene, y digo, párrafo 1, ¿qué quiere decir? El versículo no se entiende. Entonces, el cristiano débil es que más o menos que no tiene mucho conocimiento de las escrituras, el que para tomar una decisión dice, ¿qué hago? Y tiene que buscar la escritura, y buscar en otro lado, hasta por ahí se ilumina la lamparita y sabe más o menos algo puede llegar a entender algo. El cristiano fuerte puede tomar decisiones, quizás porque es más maduro, porque está más en Cristo, está más en la presencia de Cristo, lleva más tiempo, entonces él para esas cosas él está más fuerte, en el sentido, él ve las cosas de otra forma ya. El cristiano débil quizás que está empezando, o que todavía no tiene una cosa, entonces tiene como unas cosas ciertas legalistas y lo ve de otra forma. Y eso más o menos es lo que vamos a ver. Vamos a ver también que no se trata de lo que comes, o sea, en sí, que lo que explicó, sino lo que sale de tu boca. En sí lo que Cristo decía, que yo decía, no es lo que entra por la boca, hacia el vientre, por eso se va a la letrina, decía Cristo, sino lo que sale de tu boca. A veces las palabras que más dolorosas son las que lastiman a los seres queridos. Entonces, cada hombre debe actuar como está convencido en su propia mente, o sea, guiado, o sea, por la palabra de Dios. ¿Se puede llegar a entender? Sí. Ahí está. Bueno, eso es más o menos lo que vamos a ver. O sea, estaba viendo un poco de la confesión. O sea, si querés leer el versículo 1,
Romanos 14:1. Recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Ahí está. Entonces, Pablo manda a que recibamos al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Entonces, tratar de recibirlo. Sabemos que Cristo dijo que cuando recibimos a uno de él, o sea, más pequeño de él, lo estamos recibiendo a Cristo mismo, ¿no? Dice así: el que os recibe a vosotros, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió, dijo el Señor Jesucristo. Entonces debemos entender que, por más que tenemos, vuelvo a decir lo que es lo mismo que viene, el conocimiento es bueno, lo malo es cuando tu conocimiento te querés parar así sobre el pobre que no entiende mucho las escrituras, y querés como que pisotearlo porque vos tenés más conocimiento de las escrituras, y él quizás está, para tomar una decisión, capaz que está como días orando y tratando de ver si es la voluntad de Dios o no es la voluntad de Dios, y vos capaz que porque estás guiado por la palabra de Dios sabés que todo te es lícito, o sea, pero nada me conviene, entonces vos sabés, digo, voy a hacer esto, y el otro está quizás un montón de tiempo para, bueno, porque él es débil, o sea, todavía no ha crecido, ¿está? Entonces debemos recibirlo cuando viene esa persona. Quiero que entienda algo, si ya lo te voy a hablar lo que más pueda para que se pueda entender. No está hablando de acá de falsos maestros. Acá son todos creyentes. El débil en la fe es un creyente, es un cristiano verdadero, solo que es chiquito todavía en Cristo y no ha crecido, o no está mucho tiempo con Cristo, está perdiendo el tiempo, pero en sí es un cristiano. Es un, vamos a decir, en la Biblia aparece débil, flaco, aparece así en diferentes traducciones, pero es cristiano, debe quedar claro que él es cristiano, no tiene mucho conocimiento, no está muy fuerte todavía, pero él es cristiano. Lo digo porque en el libro de Gálatas, en el libro de Colosenses y en otras partes, en el libro de Primera de Corintios, aparecen ciertas circunstancias donde estaban los legalistas que ellos querían comer carne, vamos a ver, o querían circuncidar o hacer guardar ciertos días, Cristo, pero más estas cosas. Estos no comían directamente lo que vemos acá, pero por causa de la conciencia, pero eran cristianos. Entonces, vamos a ver que siempre hubo problemas dentro de la iglesia, dentro del pueblo de Dios, siempre hubo y habrá, tanto en el Antiguo Testamento, siempre habrá guerras, si vemos, y pleitos entre las familias, si miramos en el Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento también, sabemos que siempre ha habido pleito, o sea, divisiones. Primera de Corintios podés ver, estaban los niños en Cristo, había otros más grandes. Tenemos, no sé, el libro de Hechos, me parece capítulo 15, me parece que es si me equivoco, el capítulo 15, no lo voy a checar bien, pero me parece que hubo el primer concilio. Volvemos al libro de Romanos en su contexto. Estaba la iglesia de Roma, porque eso carta a los romanos, pues es la iglesia que está en Roma. Estaba compuesta tanto de judíos y de gentiles. ¿Cómo es esto? El judío si se tenían Antiguo Testamento, ellos hacían fiesta, ayuno, tenían un montón de cosas. Viene Cristo, el fin de la ley, se terminó la cosa. Ellos comen morcillo, tiene sangre. Entonces ellos tienen que entender, ponete en la histórica gramatical, o sea, donde fue escrito este libro, que ellos tenían todas unas cosas de tradiciones que venían, que Dios le había mandado, o sea, Dios le había mandado eso, pero era una sombra hasta cuando Cristo vino. Cuando Cristo se cumple todas esas promesas en Cristo, ya está. Entonces, ¿qué sucede? Esto, para que entiendan esto, tienen que ir al libro de Hebreos. Todas esas cosas ya está cumplida. Pero el gentil que vino a Cristo, él no tenía ninguna... Yo cuando vine a Cristo no tenía ninguna nada, que mi conciencia, que me estará bien hacer, porque ya Cristo me ha recibido así. Cambio el que viene con toda su mente así. Es como un cristiano que venga, vamos a decir, de eso que yo digo, de lo pentecostal, que salta, y él tiene muchas cosas, pero acá aburrido, ¿cómo no hay muchas alabanzas? Él tiene todas sus ideas preconcebidas en su mente, hay que recibirlo como viene. O sea, y no siendo juzgándolo, sino aceptarlo, y bueno, después de poco Dios le dará madurar, porque él también le ha recibido ese palo. Y eso siempre ha habido, y hay cristianos como en Galacia, que siempre Pablo decía que se estaba mordiendo y devorando entre ellos, entre Efeso, en Colosas, incluso en la iglesia de Filipo, no me acuerdo de dos hermanas, no sé si la tengo acá, pero
bueno, acá no lo tengo, pero había dos hermanas que se estaban peleando entre ellas, que le habían ayudado a Pablo, ¿no? No me acuerdo bien el nombre, ahora me acuerdo. Entonces había eso. Y ahora entraron, o sea que en esta iglesia de Roma estaban los judíos que eran legalistas, ellos guardaban ciertas tradiciones. Y ahí viene la pelea, o sea, la puja entre ellos, el- la pelea, un conflicto, o sea, eso entre ellos, y vemos que hasta en el primer concilio que hubo en la iglesia, también hubo un debate, o sea, también con los creyentes, con la ley, en Hechos 15, ¿no? Que bueno, ahí se arma también, y bueno, pero era algo que estaba sucediendo, vamos a entender que la iglesia estaba naciendo, estaba que estaba pasando, no estaba, como por decir, no es una mala palabra, creo, estaba variando, la iglesia estaba naciendo, y había pequeñas molestias, pequeños dolores, entonces estaban como que acomodándose y tenían ciertas cosas. Y eso es lo que pasaba, para que se pueda llegar a entender. Bueno, un poco acá porque tengo todo mezclado. Entonces vemos que en Romano había dos clases, vamos a decir, de gente, o sea, dos de culturas, los judíos y los eso para que se pueda llegar a entender, y eran eso, ¿no? Entonces Pablo empieza así, ahí empezamos. A aceptar al débil que es en la fe, pero no con la idea de pasar juicio sobre sus opiniones. Aceptarlo al débil, como ves, en la fe, pero no para juzgarlo. Yo siempre a veces tengo mi lenguaje sencillo, me voy a comprar una más grande porque esta viejita. Pero dice así, recibí bien a los cristianos débiles, es decir, a los que no entienden bien lo que Dios ordena. Si en algo no están de acuerdo con ellos, no discutan. Entonces el lenguaje sencillo dice, bien a los cristianos débiles, es decir, a los que no entienden bien lo que Dios ordena. Entonces, ¿quiénes son los cristianos débiles? Los que todavía en su mente no tienen bien en claro lo que Dios manda. Me tengo que juntar con esta persona, tengo que hacer esto. Están a ver mal mucho la tele, jugar. ¿Qué es? ¿Qué se hace? O sea, en esas situaciones, porque la Biblia no habla de la tele. ¿Qué pasa? Y siempre sucede que lamentablemente dentro de la iglesia está eso. O sea, o los legalistas o los de libertad ya mucho. Legalista es mujeres con pantalones, mujeres en cubis así, mujeres con pollera, mujeres no cortar el pelo, mujeres de un lado acá, creo que así, hombres de este lado acá, y cosas así que son legalistas, que crean una estructura legal, y después está libertinaje, que las mujeres te ponen más los pantalones con cera ya, y andan así como quieren, y cada uno hace lo que quiere, y bueno, sabemos que hay muchas cosas que han entrado, muchas culturas entran en la iglesia. Yo por ahora tengo una corbata en el Día del Señor, pero en la antigüedad no se usaba corbata. O sea, esto es una tradición nada más que estoy diciendo yo, pero si yo predicara así de remera, de camisa, estaría bien. Fue lo que decía, uy, ¿cómo es posible que esté haciendo así? Y en la época de Cristo no había corbata. Entonces, ¿qué sucede? Debemos de entender que ciertas cosas no podemos estar juzgando. Y entre la iglesia estamos juzgando siempre qué hace o qué no hace el otro o qué es lo que hizo. De eso es lo que se trata y lo que estamos queriendo ver hoy en el día de hoy. Entonces debemos aceptar al cristiano como está así cuando viene, pero es cristiano. No es lo mismo como dice en segunda de Juan, que dice Juan dice, y no recibáis a otro que no trae la misma enseñanza. Vamos a decir, otro que no, eso ya no es un cristiano. Acá estamos hablando de un flacucho, un cristiano que está muy débil en la fe. En esa persona Cristo dice que le debemos estar recibiendo, no Cristo por medio de Pablo, ¿no? En las Escrituras. Entonces, vamos a ver que no todos los creyentes en sí están, nos vamos a poner de acuerdo en ciertas cosas. No, vamos a pensar que es correcto para mí, pero para el otro es incorrecto. Para mí, ver la tele no es pecado, pero para mí es perder el tiempo. O sea, porque para mí, yo ya estoy maduro en Cristo, yo no voy a perder el tiempo con el show del chusmerío, a ver qué se puso, quién tuvo el bebé, quién cantó mejor, porque para mí tengo las puestas, pero yo no puedo estar juzgando
al otro. A mí me molesta porque veo a mi hermano que está perdiendo el tiempo, pero no puedo hacer nada, a menos que me pregunte, está mal, esto está mal, o sea, y entonces hay ciertas cuestiones que no podemos juzgar a ellos, ¿no? Porque no me acuerdo si es Romanos 2, dice que tú que juzgas también otras cosas. Entonces, nosotros pecamos, pero quiero que se queden claros en algo. Nosotros no estamos en ciertas cosas áreas grises. No Biblia, quiero que queden claro, porque muchos dicen, no juzgué para no ser juzgado. Acá la Biblia no está hablando de pecado, está hablando de ciertas costumbres. Estará buena que me ponga la pollera así en el culto, que yo me venga así, de ciertas cosas que no están, o sea, en las escrituras, pero no habla de pecado, o sea, porque la misma Biblia dice que si alguien uno tiene contra hermano, vaya y le diga ciertas normas, ¿no? O sea, que habla de la disciplina de la iglesia. Entonces, que queden claros de eso, que no está hablando de pecado. Entonces Pablo va a dar 4 razones acá del versículo del 1 al 12 para que nosotros podamos estar creciendo tanto los que están fuertes como los que están débiles. Una de ellas es que Dios nos ha recibido, va a mostrar a Pablo, que Dios sostiene a los suyos y Jesucristo es el Señor y Jesucristo es el juez. Pablo va a mostrar por medio de estos versículos que es así, que debemos recibirlo, o sea, dice el primer versículo, y no pasarlo para pasarlo al final, ¿no? En 1 Corintios 10:25, bueno, ahora no le voy a poner porque le voy a dejar en el versículo 2 y el 3, si me puedes leer el versículo 2 y 3 para ir avanzando, porque así ya puedo ir avanzando. Versículo 2 y 3. 2. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no menosprecia al que come, porque Dios le ha recibido. Una vez San Agustín dijo, en lo esencial, dijo así, San Agustín, lo mejor dijo, en lo esencial, unidad, en lo no esencial, libertad, en todas las cosas, en amor. Él lo definió de una forma así. Entonces, ¿qué debemos hacer? Entonces, uno que cree que puede comer cualquier cosa, porque ponerle que él tiene conocimiento, ponerle de 1 Corintios 10:25, que dice, comete todo lo que se vende en la carnicería sin preguntar nada por motivo de conciencia. Pero un débil en la fe capaz que no entiende y dice que no se debe comer morcilla, ponele. Y él no quiere comerlo porque para él es pecado. Pero como su conciencia lo acusa, nosotros, el Señor solamente es el Señor de la conciencia. Nosotros podemos estar juzgándole y diciendo, más adelante cuando lleguemos a Romanos 15 vamos a ver que no debemos ponerle el domingo que viene, que no hay que ponerle ser piedra de tropiezo, porque eso Dios, vamos a ver lo que sucede, no quiero adelantar sobre eso, pero no ser piedra de tropiezo, ¿no? A veces debemos negarnos nosotros mismos por amor a nuestros hermanos. Y hay algunos que sí querrán comer o comer ciertas comidas, o algunos que quizás tomar un vaso de vino. A mí no me gusta, por lo menos me hace, o sea, por ahí una Santa Cena, hace una poquita que tomamos, pero no, a mí no es que algo me gusta, ¿no? Pero él cree que puede comer de todo y come. Ese es el cristiano fuerte que se repite. Uno cree que puede comer de cualquier cosa, pero otro, siendo débil, come solamente verduras. No desprecia al que come al que no come, ni el que come no juzga al que come, porque Dios lo ha aceptado. Entonces, Pablo muestra que tanto el fuerte como el débil, Dios le ha aceptado, porque son de la familia de Cristo. Es como, vamos a decir, todos somos esclavos, servidores de Cristo, y nosotros no le podemos juzgar, vamos a ver los versículos después, porque solamente hay uno que va a juzgar, no lo podemos poner en el lugar de él, ¿no? ¿Qué sucede? Acordamos que en el fariseo, o sea, de Lucas 18, del 9 en adelante, él juzgaba o se sentía más arriba que el publicano, no sé si te acordás. Sí. Entonces, ¿qué hacía? Él menospreciaba al publicano, porque yo no soy como él, porque yo ayuno, yo hago esto, yo hago aquello, y el otro pobre divilucho no hace nada como yo. En cambio yo hago esto, o yo pongo plata, o esto, y la autojustificación siempre, perdón, o sea, el estar
menospreciando, o sea, las personas, o viéndolos como menos a los otros, eso a veces lleva a una autojustificación, para que sentirnos nosotros a veces más seguros. Como yo decía, a veces no estudio más psicoanálisis, pero a veces hay una parte, o sea, que me acuerdo que a veces tocaba que a veces uno tendía, o sea, algunos problemas mentales, psíquicos, a disminuir al otro para sentirse fuerte. Es algo psíquico que hay en la mente, o sea, yo le busco fallas para disminuirlo, entonces yo me formo fuerte, pero en sí yo soy débil porque en sí trato de buscar técnicas mentales pero no sé, para hablar de psicoanálisis, ¿no? Eso es lo que sucede. El cristiano no hace eso. Cristo dijo que no debemos juzgar a las personas para no ser juzgados. Es preferible mejor que no estar mirando nuestro tronco que tenemos antes que está viendo la paja de nuestro amado hermano. No está hablando de pecado, ojo, porque me dicen los falsos apóstoles, dicen, hoy no juzguéis, no juzguéis, no seas juzgado. O sea, no le miréis las cosas que están haciendo, robando esas cosas porque está juzgando, no. Está hablando de hermanos acá, Entonces, no debemos despreciarlo. Mateo 18 dice, mirad que no desprecie a uno de estos pequeñitos, dijo Cristo. Entonces, todos los pequeñitos, los débiles en la fe, también son de Cristo. El cristiano mayor, o el hermano mayor, o sea que estamos mayores, debemos recibirlo con amor a ellos, porque ellos todavía tienen dudas en su mente, ellos no saben si se debe usar un traje, no se debe usar un traje, o si cómo puedo venir así. Tienen muchos problemas en su mente, porque recién su mente está siendo alumbrada por la palabra de Dios. Y hay muchas dudas, muchos huecos que todavía faltan llenar. Y él quiere servirle de un corazón a Dios, pero por ahí no se da cuenta y no entiende, tiene muchas lagunas en su mente. Creo que el fuerte le debe ayudar, no criticarle al débil. Y eso se está tratando Pablo. No olvidemos que la costumbre y todo lo que los judíos tenían en la mente, para ellos era difícil. Que tenían el ejemplo de quién. Tenían el ejemplo de Daniel. Que Daniel no quería comer carne ni participar de los banquetes del rey, Nabucodonosor, y decía, dame legumbre que vas a ver que yo se voy a hacer más fuerte, decía Daniel. Yo y mis amigos. Y claro, tenían todo en Levítico y todas las ordenanzas que Cristo le decía que no come, Cristo, Dios le mandó que no comiera ciertos alimentos. Y había cierta puja ahí entre un tire y una afloje y una pelea entre ellos, ¿no? Entre los mismos judíos también había que le hacían la vida imposible poner a Pedro en Hechos 11, el 1 al 3, cuando Pedro tiene problemas, cuando va a los gentiles, y ellos, bueno, los judíos dicen, ¿cómo te sentás a comer con ellos? Y bueno, Pedro le empieza a mostrar que él le había revelado que Dios le ha dado el Espíritu Santo también a ellos, y él le nombra en Hechos 10, 44, 48 y Hechos 11, del 15 18, que después vemos que él en sí, Pablo le termina recriminando. Él comía, vemos una parte en Hechos, y el judío le trae problemas, y él quedó como quizás así medio como que, ¿cómo es posible? Porque su mente quedó mal, porque Dios le había ordenado, mata Pedro y come de todo lo que te pongo. No, Señor, de nada inmundo comeré yo. Y dice, no llames inmundo lo que es santificado, dijo Dios. Y le contaba a los mismos discípulos, porque ellos estaba ahí, la iglesia, ¿no?, formándose, y costaba poco de esto. Y eso es lo que estamos estudiando el libro. En ese contexto, o sea, está sucediendo todo esto dentro de la iglesia. Hoy podríamos hablar en nuestra cultura de nosotros otras cosas, otros problemas, vestimentas, ciertas cosas que pueden llegar a ver, la música, y bueno, cosas que han pasado, pero en ese momento era la comida. Y después vemos que Pedro, bueno, después él en sí se junta a comer con algunos gentiles, pero ¿qué sucede? Cuando vienen, no me acuerdo si los discípulos, algo así, de Santiago, algo así, no me acuerdo, que es en Gálatas 2, Pablo le termina tirándolo de la oreja. O sea, Pablo le llama la atención. Tú que te dices ese gentil, dice que te juntas a comer con ellos, dice cuando uno quiere buscar también en Gálatas 2, pero aquellos que quieran saber están en Gálatas 2 por ahí. Cuando vienen ellos, dice, te retraes y te alejas. Hasta no solo él, sino que cayó Bernabé también con él, por la hipocresía tuya, dice, has acarreado a otro. ¿Cómo es posible que juntaste a comer así? Y cuando vinieron los otros decían, no los conozco, no sé quiénes son ellos, no sé, justo pasé por acá. No dice así, pero Pablo dice, ¿cómo es posible? Hipócrita, le dice. Hasta el mismo Pedro es apóstol, apóstol es Pedro, nuestro amado Pedro. Entonces, si nuestro amado apóstol
Pedro, o sea, que vemos ahí que pusieron Pedro, Pablo, pusieron los fundamentos, o sea, ellos tuvieron estos problemas, o sea, en su mente, ¿qué queda para nosotros? Entonces, con más prontitud debemos estudiar la Escritura, avanzar para tener más lucha, más decisiones sabias en Cristo Jesús, porque ellos tenían también eso en su mente, ¿no? Esos problemas. Entonces, vamos a seguir avanzando. En primera de Timoteo 4:4 dice, porque todo lo creado por Dios es bueno y nada se debe rechazar si se recibe con acción de gracias. Todo es bueno para Dios, porque Dios lo ha creado y todo es bueno si se recibe con acción de gracia, ¿no? ¿Qué sucede? No nos olvidemos que en Génesis 1:29 Dios le ha dado de comer, todo viene así, vamos al principio. En Génesis 1:29 Dios bendijo todo lo que estaba en la tierra y le mandó a Adán que comiera todo lo que estaba ahí, la semilla del huerto. Hasta ahí no se comía animales. Entra el pecado, a correr los pobres bichitos. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque él le ponía nombre a los animalitos y todos estaban ahí, supuestamente. Entra el pecado y entra la corrupción. Y ya en Génesis 3:9-9:3, ¿qué dice? Que coma de todo lo que camina, ya le manda a Dios. ¿Pero por qué? Porque entra el pecado ya. Entonces, el hombre empieza a carnívoro. Creemos nosotros que el hombre, lamento lo que le gusta el Mac, así que van a comer la hamburguesa, no ve eso. Por animalito no va a estar matándolo. Se comía legumbres y frutas, o sea, había huertos, lo que sembraron. Y sí, porque muchas de las enfermedades es eso. ¿Sí? Yo no quiero decir los nombres, pero dice que mi amigo, mucho en broma, ya no ponemos esta broma a veces de público, porque dice que todas esas cosas las creó el enemigo. Todos esos centros así de comida rápida, fast food, esas cosas así. Pero no, si el hombre comía animales, y esas, frutas, eso, porque no estaba el pecado. Como está el pecado ahora, así, quiero carne, quería comer, o sea, y bueno, pero se cree, o sea, por lo menos creo yo, que no se va, los animalitos no se van a matar. Quizás se comerá de los huevos, esas cosas, no lo sabemos, pero creo yo, ya veremos cuando viene el Señor, ¿no? ¿Qué pasará? Pero ahora vamos a ver esto, así que, lo siento, que le gusta, a mí también me gusta comer todo. No soy muy así, pero de carnívoro, pero vamos al versículo 4. Versículo 4. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Sí. Vos que te dicho dice, ustedes no tienen derecho de criticar al esclavo de otro, es el dueño del esclavo, quien decide si su esclavo trabaja bien o no. Así también es Dios el único que tiene poder para ayudar a cada uno a cumplir bien su trabajo. Entonces, ¿qué le está diciendo? Vos sos un esclavo como el otro, o sea, somos hermanos. O sea, ¿quién es el amo? ¿Quién es el curios, el Señor? Cristo. Entonces, no le podemos estar peleando entre uno y el otro y decir, si se tardaba el amo, entonces me empecé acá y justo el domingo pasado lo vimos. Justo vino el amo y dice, ¿qué haces? ¿Por qué le estaba haciendo eso a él? Y no, y lo que sucede es eso, que a veces nos ocupamos más a ver qué está haciendo el otro en su casita que a ver qué estamos haciendo en la quintita de nosotros. Y no con un ánimo de querer ayudarle. A ustedes que se consideren más fuertes y se pueden ayudar, o sea, al que se ha caído, ¿no? Al débil. Pero no con un ánimo, o sea, de estar criticándole y pegando el palazo, como los amigos de Job. Sino tenderle una mano y levantarlo al que se está ahí. Esa es la ayuda, porque tenés fuerza, y tenés fuerza, con esa fuerza lo va a levantar, pero no lo va a empujar. Así que eso es muy diferente al mundo. Para ganar cosas en el mundo vos tenés que hacer trampa, empujarlo y para ganarte, ¿no? Pero no es así. Entonces dice, ¿quién eres tú que te atreves a pasar juicio sobre el siervo de otro? Dice otra tradición. Es ante su amo, él que le mantiene en pie. En Santiago 4:11 y el 12 dice, hermanos, no habléis mal de los unos de los otros. El que habla mal del hermano o juzga a su hermano, habla mal de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, juzgas a la ley, no eres
no eres cumplido de la ley, sino juez de ella. Y en el 12 sigue diciendo que Dios, Cristo sigue es el único, no tengo para buscarlo acá, pero Cristo, o sea, que es el único que va a juzgar. ¿Se puede entender? En 1 Corintios 4:4 al 5, Primera de Corintios 4:4 al 5. Y así, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. No podemos estar juzgando nosotros, hay cosas que están ocultas, que no las sabemos. No sabemos por qué pasa eso en el hermano, por qué le sucede eso al hermano. No tenemos, quizás Dios está trabajando, con el hermano algo está pasando, pero dice que Dios es el que va a juzgar y Él va a traer luz en el momento del juicio. No te preocupes que cada uno va a pasar. En el último versículo, si vemos en el 12, cuando lleguemos acá al 12, vamos a ver que cada uno va a pasar frente y nos estamos mirando. Y entonces se va a aclarar, dice Pablo, lo oculto. Porque Dios mira el corazón de esa persona y sabe el corazón de la persona, qué es lo que sucede, qué es lo que pasa dentro de esa persona. O sea, entonces, en el momento del juicio, Dios va a aclarar todo lo que va a traer. Entonces, debemos cuidarnos nosotros, nuestro propio corazón, o sea, de eso, ¿no? Lo que pasa es que a veces estamos más preocupados por lo que hace la que siempre digo la quintita del otro que lo que hacemos nosotros, ¿no? Dice, Él es el amo el que mantiene en pie o cae, Él es el que lo sostiene. Cristo solamente nosotros estamos jugando la mano porque vemos que Dios le permite, o sea, que haga bien la labor o no. Dice él en Isaías 40:29 dice, Él da fuerza al fatigado y al que no tiene fuerza aumenta su vigor. Entonces vemos que el Señor es el amo de él. Él le da la fuerza cuando ella no viene dando más y también Él es el que lo va a levantar. Entonces, no preocuparnos más por él. O sea, lamentablemente hoy las iglesias, siempre digo lo mismo, no me voy a cansar, veo un desamor y veo que siempre están como ahí a ver qué le encontrás al otro, ¿no? Y se ha perdido eso, ¿no? El Cristo no con la posterior del tiempo habrá falta de desamor, ¿no? Entre nosotros, y eso es lo que sucede, la misma pecado, todo eso ha traído divisiones de iglesia, bueno, sabemos, ¿no? A causa de que muchas cosas han entrado dentro de la iglesia. Al principio no era así. ¿Cómo? Sí, no sé si me quedó algo más. El versículo 5, por favor. Versículo 5. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Ahí está. Quería aclarar algo, no sé si lo tengo acá. En 1 Corintios 8, Pablo, para decirlo, porque quizás algunos no lo saben y algunos lo saben, pero es leer hasta el 13 rápido. Espero que lo puedan entender porque son 13 versículos que leer rápido. El problema de los sacrificados a los ídolos. Acá en Romano sí no lo explica tanto. Hay un problema de comida, pero él se explaya un poco más en 1 Corintios 8, que es lo que más o menos sucedía, que muchos otros querían comer y los judíos no querían comer nada de esa comida, que quizás podía estar sacrificada a los ídolos, que por supuesto acá en Romano no aparece. 1 Corintios 8 sí dice así, en cuanto a los sacrificados de los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Acá el conocimiento que está hablando no habla de conocimiento de conocer a Dios, habla de conocimiento de lo que estás comiendo, el conocimiento de que es un animal nada más. El otro dice, pero fue sacrificado, no sé qué. Sí, no, porque depende del conocimiento que tenga tu conciencia, yo a veces digo algo y algo no te gusta. Cuando yo digo que yo soy un saco de alguien y yo no te gusta. Pero a mí no me molesta, ¿sí? Yo no tengo, a veces, no sé si decirlo, no lo digo. Pero a veces usan un saco y yo no tengo para comprar un saco. Yo a veces uso un saco que era de un muerto, de un difunto. Mi conciencia a mí no me molesta. Porque no decir,
Viendo la conciencia a mí no me molesta. Entonces dice, entonces el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo, pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, el cual produce todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual todas las cosas y nosotros por medio de Él. Pero no en todo este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos y su conciencia, siendo débil, se contamina. A veces uno no tiene conocimiento. Uy, será malo, pero para mí está mal, es pecado, dice, lo que estás haciendo. Tú tomas un vaso de vino, pecador. Y entonces, ¿qué sucede? Yo sé que no me gusta el vino, pero hay otro que ni la cerveza, o sea, de que viene a Cristo, no, pero ¿qué sucede? Pero otro capaz que lo ve y su conciencia está mal. Yo qué sé, ponerle el ejemplo que quieran el día de hoy. Eh, Cualquiera. Está escuchando la música de pecador. Y quizá el otro en su conciencia todavía y ni siquiera vamos a decir que ni siquiera escuchó la letra de la canción, porque no lo hizo con maldad. Él escucha, le gusta la música, sí, pero su conciencia todavía no está todavía agudizada por la palabra de Dios, no tienen conocimiento en la sabiduría, que la letra está diciendo cualquier cosa, entonces es un débil en la fe todavía. El otro maduro, no decirle pecador, no, que está hablando de adulterio esa canción. Si vos estás ganador, quizás ayudarle de una forma, pero no tratar de lastimar la conciencia, llevarlo bien, bueno, hay un proceso, ¿no? Pero no todo tiene ese conocimiento, dice Pablo. Y si bien la vianda no nos hace más acepto ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque comamos seremos menos, pero mirad, esta libertad vuestra no venga a ser trompezadero para los débiles, porque si alguno te ve a ti, que tiene conocimiento, sentado a la mesa de otro lugar de ídolo, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer o sacrificar a los ídolos, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil, porque en Cristo murió. De esta manera, pues pecando contra los hermanos y viendo su débil conciencia, contra Cristo pecar, y por lo tanto, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Entonces habla entre todo, en resumen, que si vos tenés conocimiento y estás maduro, cuídate ciertas cosas para no hacer tropezar a tu hermano, ¿no? Eso es lo que quería agregar, que me olvidé de agregarles un ratito, o sea, ponerlo acá, que faltaba, ¿no? Porque ahora estamos en el versículo 5, pero me quedó ahí afuera, eso quería aclararlo, que era más o menos lo que pasaba en otra iglesia, ¿no? Entonces en el 5 estaba, uno considera que un día es mejor, ¿había leído el 5 vos? Uno considera que un día es mejor que otro considera que todos los días son buenos, ¿eh? No se le encuentra los lenguajes sencillos, que me dice, no debe decir mucho, pero son unas letras tan chiquitas. Dice, permítame darle otro ejemplo. Hay unos que piensan que ciertos días son especiales, mientras que para otras personas todos los días son iguales. Cada uno debe estar seguro de lo que piensa lo correcto. Entonces, ¿qué sucede? Acá entra otro problema, que acá Pablo no se explaya mucho y vamos a tener que especular un poco, porque no tenemos, tampoco voy a agregar nada además, pero porque por otros problemas que había en la iglesia de Colosa también, en la iglesia de Colosa, a ver, miremos una cosa, voy a tratar de buscarlo. Acá cuando se habla de días que Pablo está hablando, quizás está hablando también de los problemas que también los judíos, cuando vinieron, ellos tenían días para festejar la Pascua, el día de Yom Kippur, y muchos días, el ayuno, y muchas cosas que tenían ellos para festejar, y ellos decían, ustedes no guardan los días, y dice, imagínate que en la iglesia estaban así, si ustedes no vos en fiesta de esto, y cosas que para ellos no entendía, o sea, que le parecía raro. Entonces Pablo dice, uno considera que un día es mejor que el otro. Creemos que, como según en Colosenses 2.16, pero en Colosenses 16 no olvida que eran falsos maestros. Acá no, acá eran todos cristianos, para que se pueda entender. En Colosenses 2.16 dice, 2.15 voy a leer, a ver, 2.16. 2.16, por tanto nadie os juzgue en comida o bebida, con cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo.
Y en el 17 dirá como la cara, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. ¿Eh? Entonces, todos estos días, en cuanto a días de fiesta, de luna nueva, días de reposo, o sea, el sabbat, todo esto era sombra de lo que Cristo va a venir. Una vez que Cristo vino, ya está, vamos a decir, clavado en la cruz, ya no hay nada, o sea, que nos pueda, o sea, condenar, porque fue cumplido en Cristo Jesús. ¿Se puede llegar a entender? Pero a ellos les gustaba guardar, no es que les gustaba, uno más así muy ortodoxo y guardaban lo que Dios le había mandado, porque ellos lo hacían para el Señor, era lo que la ley mandaba, solo que todavía estaban saliendo, todavía eso no podían entender bien. Aquellos que han leído el libro de Hebreo me van a entender mejor. Pablo habla de que en sí todo está cumplido en Cristo, o sea, todo apuntaba a Cristo, bueno, pero no tengo tiempo para hablar de eso, ¿no? Pero bueno, me van a entender mejor, lo explica mejor el autor del libro de Hebreo, no sé quién es, algunos dicen que es Pablo, otros dicen que es Apolo, pero no importa, lo importante es que eso ya ha sido cumplido en Cristo. Entonces, esto que dice acá, ya sabemos, entonces, ¿qué quiere decir? Uno considera un día mejor que el otro considera que todos los días son buenos. Para el que no guardaba los días festivos como yo, para mí todos los días son iguales. Pero para ellos no, para ellos no es. Ellos el sabbat es sabbat. Se sigue siendo el día sabbat y las demás fiestas son las sigue siendo la fiesta, pero ¿qué pasa? Pero acá Pablo no aclara mucho. Entonces dice que cada uno esté convencido convencido en su propia mente. Entonces nadie iba a hacer lo que es contrario, o sea, lo que dictamina nuestra propia conciencia, que es iluminada por la palabra de Dios y por el Espíritu Santo. Si vos tenés un conocimiento por medio de las Escrituras y guiado por el Espíritu Santo, debes actuar por tu conciencia. Debemos tener cuando hablamos de acuerdo a la conciencia porque el corazón es engañoso. Debemos actuar de acuerdo a nuestra conciencia cuando nuestra conciencia es guiada por la palabra de Dios y por el Espíritu Santo. También podemos buscar información sobre el pastor, preguntando a los hermanos, viendo biografías de cristianos, historias de la iglesia, qué sucedía, qué determinaciones hacía, buscar cómo actuaba Cristo, qué hacía Cristo en esas situaciones. Entonces, fijarte, a ver cómo puedo actuar en esta situación, qué hizo Cristo en esta situación, a ver. Entonces, y fijarnos, a ver, y guiarnos nuestra conciencia, pero no guiarnos por nuestro corazón, porque con nuestro corazón es engañoso, ¿no? Y teniendo en cuenta, bueno, eso, como ya vi en 1 Corintios 8:7, que dice que sin embargo no todo tiene este conocimiento, sino que algunos estando acostumbrados al libro, hasta ahora el entendimiento que tiene ellos estaba, o sea, acostumbrado, o sea, a lo que tenían en su mente, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Debemos tener cuidado, ¿no? Vamos a ver qué versículo que viene, el versículo 5, ¿no? El 6, ahora vamos. Bueno, sí. Versículo 6. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come, y da gracias a Dios. Ahí está. Entonces dice que consigue un día especial, lo hace para honrar. Bueno, en sí, lo que está diciendo, que considera un día especial, lo hace para honrar al Señor, y que lo hace para honrar al Señor, o sea, también lo hace para la persona. O sea, todo lo que hagamos, o sea, como diría, a ver, 1 Corintios 10, del 30 al 31, 1 Corintios 10, del 30 al 31, siempre debemos hacerlo para el Señor. Dice así: y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué de ser censurado por aquello que doy gracias? Si pues coméis o bebéis, hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Entonces estos hermanos, tanto los que no querían comer la carne, o sea, lo que ellos se decían, no, yo no voy a comer porque dice así, tal vez no voy a comer. Y el otro decía, no, yo como de todo, ¿viste? Así también algunos hermanitos, ¿no? Están gorditos, que comen de todo, ¿no? O hermanito. O hermanitos, sí, menos mal que te hiciste cargo. No tienen cargo de conciencia,
le dan la mano al diente. Pero ¿qué sucede? ¿Vos viste algún judío gordo alguna vez? ¿Has visto? Capaz que no es que ortodoxo, creyente. Pero a veces comen verduras, esa cosa, legumbres. ¿Has visto? No, no, chinos comen arroz. Pero ¿qué sucede? Bueno, volvamos al tema. Cada cosa que ellos hacían, lo hacían tanto vamos a decir, que no comía carne como que comía carne, lo hacían para la gloria de Dios. El débil en la fe, el que dice no, se hace esto, así o aquello, él porque quería obedecer con su conciencia a Dios. Y el fuerte en la fe, él es libre porque sabe que Cristo lo hizo libre y tiene su, vamos a decir, no libre para pecar, pero él lo hizo libre, no hace falta que se esté cuidando para comer. Me quiero comer vamos a decir, una mortilla que tiene sangre. La Biblia dice que no comerá. Cristo me hizo libre, era solamente un cumplimiento, una sombra que nos llegó y significaba esto. Y el otro quizás no sabe eso. Y él entonces en su libre de comer, come. Pero él ¿qué hace? Va a comer y da gracias a Dios. O sea, por lo que va a comer, agradece y se santificado por medio de Cristo, que dijo que todos podemos comer. Entonces, Pablo dice que considera un día especial y lo hace para honrar al Señor, y que el que come lo hace para honrar al Señor también, puesto que da gracias a Dios, ¿no? Fue santificado todo lo que comamos. Entonces, y el que se abstiene lo hace para honrar al Señor y da gracias a Dios. Entonces, tanto ambos ustedes dos, fíjate que Pablo no censuraba a ninguno de los dos acá en este caso, sino que decía con amor todo siempre, ¿no? ¿Por qué? Porque vemos que Jesucristo, o sea, es el Señor. Entonces, no debemos estar juzgando entre nosotros, pero debemos tener, vamos a traer algo a nuestros días, porque no estamos allá, no sé, 2000 y pico de años atrás. Cuando vos haces algo para el Señor, porque Pablo está diciendo que cada uno que hace las cosas es para el Señor. Ahí está. En estos días, cuando vos haces algo, o yo hago algo, te pones, ¿cómo decís? Pero ¿cómo vos saber? Entonces te podés poner esto en tu mente. Voy a hacer esto. No sé, voy a escuchar esta música. ¿Es para el Señor? Me voy a juntar con aquellas personas para predicarles, seguro. ¿Es para el Señor? Porque dice tanto el débil como fuerte es para el Señor. No es lo que decía, ¿cómo esta carne, esta sencilla? Sí, porque soy libre. No, él en su conciencia era libre, porque él, Cristo rompió la cadena y el pecado y todo, entonces que él lo ataba, pero es libre ahora en Cristo Jesús. Pero dando gracias, entonces aplicamos en nuestros días, cada cosa que hagamos es para al joven. Quiero ir al baile, es para el Señor. Que cualquier cosa que podés ponerle siempre es para el Señor, porque en 1 Corintios 6:12 dice que todas las cosas me son lícitas, más todas no me convienen. No todas me convienen, ¿no? Algo así, no me acuerdo, ¿ves? Más no todas me convienen, vamos a buscarlo. Pero algo así dice, a ver. Todas las cosas me son lícitas, más no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Pero tanto el uno como la otra decidirá Dios, dice. Bueno, entonces, ¿qué dice? Yo no me dejaré dominar por ninguna. Todas las cosas me son lícitas, que decir, todas las cosas me son permitidas. Pero yo no me voy a dejar dominar por ninguna cosa. ¿Podría ir al baile? Sí, puedo ir al baile. Pero es para glorificar a Dios. Me puedo juntar con esa señorita que no es cristiana, pero yo es para glorificar a Dios. ¿Vos creés que vas a glorificar con esa acción que vas a hacer? Cualquiera que se te pueda ocurrir en tu vida. Pablo dice tanto el débil por lo fuerte debe tener en cuenta que el débil no lo hacía con maldad, o sea, el fuerte tampoco. El fuerte, sabiendo que su conciencia, que Cristo le hizo el débil, quizás se puede sentar a la tele y él sabe que es libre, hasta un momento ve que algo le molesta su mente, se levanta y se va. Capaz que el débil se queda ahí y no pasa nada. Entonces, ¿qué sucede? Debemos que ver que cada uno lo que hace es para glorificar, o sea, al Señor, cada cosa que hacemos, ¿no? Entonces, ahí está, ponerle el ejemplo que vos quieras, pero siempre cada cosa debe ser para glorificar al Señor. Podemos aprender el versículo 6, ¿no? Así que vamos a ir al versículo 7. Versículo 7. Porque si alguno de vosotros, porque ninguno de vosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Entonces,
vemos que ninguno vive para sí, ninguno muere para sí. ¿Qué podemos aprender de esto nosotros? Que el cristiano no es egoísta, porque el cristiano no, estamos en el versículo 5, ¿no? El cristiano, el versículo 7 ya avanzamos. El cristiano no vive egoístamente. ¿Por qué? Porque el cristiano ya fue comprado por la sangre de Cristo. Entonces, ¿qué sucede? Que ya él no vive para Cristo. Si no me equivoco, en 1 Corintios 5, 15 al 17, 1 Corintios 5, hay muchos textos para buscar, pero bueno, 1 Corintios 5, 15 al 17 dice así: qué raro, perdón, disculpe, I'm sorry. 2 Corintios, me equivoqué. 2 Corintios, sí, me faltaba algo, ¿qué pasa? Digo, 2 Corintios 5, 15 al 17, dice así: y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí. ¿Ve? Entonces, como dice, que ninguno vive para sí mismo, dice el versículo 7, porque ninguno de vosotros vive para sí mismo, ni ninguno de vosotros muere para sí mismo, dice, ¿no? Esa es la canción que vamos a cantar al final. Entonces, ¿qué sucede? Va a cantar vos. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino que aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y si aún a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Sí. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. He aquí las viejas cosas pasaron, aquí todas las son hechas nuevas. Entonces, que dice el 15, que murió por todo para que los que viven ya no vivan para sí. No me acuerdo si en segunda de Pedro, en muchos textos dice que ya te basta el tiempo que has vivido en la carne. Ya está. Y hay otro que dice, uy, pero todavía no disfruté, no fui a ver, no hice aquello, no, y bueno, y lamentablemente, o sea, muchos todavía no nacieron de nuevo, o no sé, quieren, porque nosotros, yo no me puedo jactar de nada antes de venir a Cristo, porque no, o sea, todos fuimos, o sea, pecadores, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Ya ahora en Cristo, ya nosotros no vivimos para nosotros. Vivimos para los demás, porque por lo tanto Dios amó tanto al mundo que mandó a su Hijo unigénito para que todo el que creyera en Él sea salvo. Entonces, si nosotros tenemos el Espíritu de Cristo, también vamos a tratar de vivir para el hermano, ¿no? Como fíjate en Hechos 20, versículo 24, Hechos 20, versículo 24. Hechos 20, fíjate que Pablo tampoco estimaba su vida. Dice así: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Ni Pablo, ni John Elio, como vimos hoy, que decía, estamos viendo el dibujo de él, que no es tonto dar aquello que nosotros se va a que se va a perder para ganar aquello que no se va a perder. ¿Por qué? Porque das tu vida, das todo lo que tenés y no viene ningún mangazo como otros pastores que si das tu dinero y se dicen así, ya le mandan eso, ¿viste? Das tu tiempo, o sea, para Cristo. ¿Y qué sucede? Sabiendo que aquello que vas a lograr, o sea, por medio del Señor Jesucristo, no se va a perder, porque esa persona va a tener vida eterna. Entonces ya no vivimos para nosotros. ¿Por qué? Porque Cristo murió por nosotros y Cristo resucitó. Nosotros murimos y ahora resucitamos en Cristo, Romanos 6, así. ¿Continuaremos pecando para que la gracia abunde? No, de ninguna manera. Entonces ya no vivimos para nosotros. El viejo hombre fue crucificado. Ahora la carne molesta, pero el viejo hombre ya murió, no tenemos naturaleza, tenemos una naturaleza, está muerta, Romanos 6, pero la carne sigue molestando. Pero nosotros, en el nuevo hombre, en Cristo Jesús, ¿qué sucede? Ya no vivimos para nosotros. ¿Se puede llegar a entender? Más no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Dice así Gálatas 2:20, ¿no? Vamos al versículo 8. Versículo 8. Por si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Ahí está lindo, lo vamos a cerrar, ¿no? ¿Cómo? Hay que tomar las tomas, ¿no?
Filipenses, cuando estaba en el ejército, ¿sabes qué me hubieran dicho? Cuando estaba en la prefectura, ¿sabes qué me hubieran dicho? Si yo hablaba así, ¿sabes qué me hubieran dicho? Me decían así, ¡hable más fuerte, hijo! Decía así, me decían. Yo Dios, no, decía. Bueno, vamos a seguir. En Filipenses 1:21, leíste el versículo 8. O sea que si vivimos nosotros, si vivimos, vivimos para el Señor, y si morimos, morimos para el Señor, ¿no? En Filipenses 1:21 dice así, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, mas si el vivir en la carne resulta para mí en el beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Entonces, ¿qué dice? Para Pablo, tanto el vivir como el morir le era ganancia, siempre era ganancia. ¿Por qué? Porque él estando vivo sabía que podía ayudar, estar edificando. Yo no vivía para sí mismo, ya se había negado, se mismo sabía, ¿no? Debemos, como decía Juan el Bautista, es necesario que yo mengüe, que yo me muera para que él viva. Entonces es necesario, nosotros debemos morir, morir en sentido de matar, mortificar la carne, o estamos vivos espiritualmente. Al fin estamos muertos espiritualmente, fecho de uno y nos dio vida ahora. Si estamos vida, ahora ya no vivimos. ¿Qué pasa? Tenemos la vida de Cristo mismo, que vamos a vivir la vida que Él nos da, ¿no? O sea, porque ya no somos más instrumentos de iniquidad, ahora somos instrumentos de justicia. Todo nuestro cuerpo, toda nuestra mente, todo pertenece a Él, y somos todos uno y trabajamos para Él, somos un cuerpo, ¿no? Así que es para eso, ¿no? Que Cristo, o sea, nos ha llamado. Fíjate en Filipenses también, Filipenses, me parece que es 2:19, Pablo dice así, espero en el Señor Jesús enviarnos pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo, o sea, del mismo sentir, también dice, y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús, pero ya conocéis los méritos de Él, que como dijo, a Padre ha servido conmigo en el Evangelio. Timoteo, como diría, me acuerdo en mi barrio, viejo, ¿cómo se que así me escapó? Pero había algo que decía, bueno, una cosa que usábamos en el barrio, que saludaba, ¿no? Decía, se golpeaban, decía, viejo, peludo, era compañero él era, acá en Argentina sos gauchazo. ¿No has escuchado eso en la terminología de uno, no? Yo tengo mucho mundo, sos un gran pecador, vos Daniel, dice, viviste en el mundo. Pero se usaba así, acá en Argentina se dice, sos gauchazo. Se dice también otro de un caballo, ¿me has escuchado? Pero son terminología que está hombro a hombro, mano a mano, es tu mano derecha. Y a veces no tenés un Timoteo, o sea, siempre digo lo mismo, no hay otro hombre que esté ahí para estar contigo. ¿Por qué? Porque todos buscan lo suyo, no se niegan a sí mismos, buscan su conveniencia, y están así, son muchos diótrefes. ¿Y qué sucede? Que no hay Timoteos, o sea, que buscar, y eso es lo que sucede, ¿no? Vamos a ir al versículo 9 para seguir avanzando. Versículo 9. Porque Cristo para esto murió, y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Versículo 9. Entonces, debemos entender, ¿a dónde está mi Biblia de lenguaje sencillo? El versículo, ¿me dijiste 9? Perdón, me estoy perdiendo. Son varios versículos que estamos estudiando en el día de hoy. En realidad Jesucristo murió y resucitó para tener autoridad sobre vivos y los muertos. Ahí está. Entonces Cristo es el Señor, Cristo es el Curios, ¿no? El Señor Curios en el griego, que Él tiene el reino tanto de vivos y de muertos. Y sabemos que por causa de Él ahora que nosotros estamos vivos, ¿no? Vivir un tiempo que te rascan acá, vivirás muertos, pero a causa de Él que tenemos la esperanza de que Cristo nos compró, eso no me acuerdo en 1 Corintios 6:20, nos compró con su preciosa sangre. Porque para eso Cristo vivió y murió y también resucitó. Entonces, ¿qué sucede? Que Él ahora es el Señor tanto de vivo como de muerto. A Él se le ha dado toda potestad, ¿no? Tanto de vivos como muertos. Él es el alfa y el omega. Entonces Él es el Señor. ¿Qué sucede? Que Él entonces para eso vivió. ¿Cómo lo podemos entender esto?
que Pablo dice algo así, como que Cristo es el Señor tanto de tu hermano débil como de vos. Te debes entender eso. Cuando hablamos, estamos juzgando a un hermano, está diciendo algo, tenés cuidado que es un hermano, y ese hermano ha sido comprado por la sangre de Cristo. Eso debemos entender. Cuando mirás a otro hermano o algo así, debes entender, es un hermano, ha sido comprado. No estamos, te vuelvo a decir mismo, no estamos hablando de falsa doctrina y nada, hablamos de alguien que una persona no entiende mucho y tiene su mente como que media así en laguna, y anda así quizás por su propia irresponsabilidad, no estudiar las escrituras, perder el tiempo, o recién vino a Cristo, pero esa persona ha sido comprada, es propiedad de Cristo, Cristo la ha comprado. Y no olvidemos que en Romanos 5:6 dice así, porque Cristo, cuando aún éramos débiles a su tiempo, murió por los impíos. Vos fuiste débil, yo fui débil, en el sentido débil, cuando habla de Romanos débil ya lo vimos. En Romanos, perdón, cuando habla de Romanos débil, digo, en Romanos 5:6, cuando explicamos que débil, ¿qué quería decir? Flacucho ahí, en la palabra, no me acuerdo también la Reina en 1909 también dice algo así, de que nosotros no nos podíamos salvar, eso es la idea, que nosotros en nuestras propias fuerzas éramos débiles, no podíamos alcanzar la meta, no podíamos alcanzar la salvación, eso. Entonces, débiles, y Cristo nos amó cuando éramos débiles. Entonces, ahora nosotros debemos amar a que es débil en la fe, que es flacucho en la fe, porque Cristo también hizo lo mismo. ¿Ah? Vuelvo a lo mismo, siempre lo mismo. Siempre veo que el conocimiento a veces lo único que hacen con mucho, a veces yo prefiero no sé, quiero que crezcan en Cristo, siempre digo. Ese es mi propósito. Que Cristo sea formado y yo terminar, así tenga 1, 2, 3 o 4, lo que Cristo haya puesto en su iglesia acá, pero cuando yo esté cerrando mi ojo, me esté yendo con él, dicho, he peleado la buena batalla. ¿Por qué? Porque esa persona, poder ver que sí, Cristo ha sido formado en esa persona. O sea, me voy contento que Cristo dice que te leí uno. Y Cristo fue formado en esa persona, sí. Entonces yo lo que busco es esto. Así la persona tenga un poco de conocimiento. Me gusta que crezcan en Cristo. Pero lamentablemente veo que tienen mucho conocimiento, a veces veo y los veo que los envanece eso a veces. Y ese es el temor mío a veces de que cuando veo a los pastores que empiezan a crecer en conocimiento, se empiezan a llenar la iglesia y a medida que se va llenando la iglesia se van hinchando ellos también. Y eso tenemos que cuidarnos, aquellos que estamos predicando, porque puede llegar a Satanás también a tentarnos en eso. Entonces, amar, y ese es el problema, ¿no? Que hace mi idea que quería explicar, o sea, en mi corazón, que a veces el flacucho en la débil, en la fe, a veces demuestra ser más fuerte, que el que se cree fuerte. Porque el que se cree fuerte a veces porque tiene conocimiento y Cristo lo hizo libre. Y lo único que tiene es orgullo. Pero el débil, el flacucho, o la flacucha, o la débil, la cristiana débil, a veces en su corazón quizás no tiene tanto conocimiento, pero dice, yo te quiero agradar, Padre. Y no está, todavía tiene muchas lagunas en su mente, que tiene que estudiar en la Biblia, no entiende muy bien la Biblia lo que lee, pero en su corazón hay un deseo ferviente de querer agradarle a su Padre, pero todavía no entiende. En cambio, fuertucho, pues se cree que es más fuerte que los demás. Entonces, hay que tener cuidado con esto, ¿no? Y esto no estoy diciendo que sean débiles siempre, ya deben comer carne y crecer. Vamos por el versículo 10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo. Bueno, vuelve a lo mismo de nuevo, a Pablo, a decir que no nos pongamos en el lugar del Señor Jesucristo. Solamente va a haber alguien que va a juzgar, que se le ha puesto, que es el Señor Jesucristo, ¿no? ¿Qué sucede? Que es Cristo el que va a pasar juicio sobre nuestros hermanos, como dice Pablo acá, y no nosotros. Nosotros no debemos menospreciar a nuestro hermano porque es nuestro hermano, ¿no? Y debemos, o sea, debemos compadecernos de nuestros hermanos y no juzgarlos. Aquí está. Así tengo lo que quería buscar. Sí, Juan 5:22. Juan 5:22. Vamos a ver
que del Señor Jesucristo, ya sabemos, ¿no? Romanos 8 dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Haceme un favor, así ya lo termino todo, lo cocino de una vez. Del 10 al 12. Sí. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Ahí está, gracias. Bueno, así lo terminamos hasta el 12. Entonces nosotros sabemos que va a haber un juicio. En Romanos 8:1 dice que ninguna condenación está para los que están en Cristo Jesús. Algunos le agregaron los que andan conforme a la carne, pero creemos que lo mejor está el recepto, o sea, no estaba. En sí se le fue agregado el versículo 4, eso, pero eso es un poco para el conocimiento, no para aquello que interese. Pero en sí no hay condenación para el cristiano, no hay condenación. Dios cargó los pecados en su Hijo. Nosotros vamos a ser libres ante el tribunal de Dios. Pero ¿por qué dice Pablo acá? ¿Por qué tú juzgas a tu hermano o por qué desprecias a tu hermano? Porque todos comparecemos al tribunal de Dios. Entonces no entiendo, ¿qué sucede? Si dice que no voy a comparecer ninguna, en Romanos 8:1 si lo quieren buscar, dice que no hay ninguna condenación, ¿de a quién nos juzgará a nosotros? También Romanos dice, ¿qué sucede? ¿Por qué entonces? El mismo Juan también me dice, ¿no? ¿Qué sucede? Que este juicio es diferente al de Apocalipsis, que aparece el trono blanco, donde van a ir, o sea, otras personas, ¿no? Entonces, en Juan 5:22-27 dice así, la autoridad del Hijo. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Entonces, ¿quién es el que va a juzgar en el día del juicio, después de la muerte en el juicio? ¿Quién va a ser la persona? ¿Quién va a ser? Es Cristo el que va a juzgar. Él es el que va a juzgar. Dice, porque entonces nosotros no podemos estar juzgando a nuestro hermano, sino que todo juicio dio al Hijo, dice, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. De cierto os digo que oye mi palabra, que crea que me envió tiene vida eterna, y no vendrá condenación, más ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo que viene la hora, y la hora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado vida al Hijo que al tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo de Dios. Entonces el Padre le ha dado la autoridad al Hijo, cuando él juzgue, mismo dice las Escrituras que el Hijo le va a entregar al Padre. Y van a estar hacia ellos. Entonces, ¿qué sucede? Eso es lo que va a suceder, hablando de escatología, no sé, ponernos a pensar de que me está jugando, mira, esto dice, ok, viendo lo que hacen, no olvidemos que yo siempre les digo, los que me conocen, va a haber un juicio. Siempre digo, no te preocupes que yo voy a estar parado frente al tribunal. Y tengo mi conciencia tranquila, las cosas me acontecen, o me pasan a veces, son por ciertas cosas que suceden que a veces no las llego a entender. Como ese, no me acuerdo si de Deuteronomio 29, hay ciertas cosas que Dios las ha puesto, a veces no entendemos. Entonces en vez de estar teniendo tela de juicio sobre el hermano, viendo, más vale ya lo que dé de entrada del sermón. No estamos hablando de pecado, o sea, que la persona vive una vida licenciosa, libertinaje, ensuciando el evangelio y haciendo lo que quiera y no pasa nada y yo me tengo que quedar callado, ¿sí? No, por supuesto no está hablando de eso. Está hablando de ciertas cosas así que no podemos estar continuamente ahí. Yo lo expliqué de entrada, ¿no? Para hablar de la confesión. Ciertas cosas que están ahí, pero no podemos estar haciendo eso porque Dios le va a juzgar a la persona y le va a pagar cada uno de acuerdo a lo que haya sembrado. Como ese, no me acuerdo si dice Gálatas 6:7, ¿no? Tanto el sembró en el espíritu como en la carne va a recibir de parte de él. En Hechos 10:42. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificamos de que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Entonces también nos mandó a testificar que Él es el que ha puesto Dios por juez. ¿Y cómo lo testificamos? Cuando decimos Hebreos 9:27, después de la muerte va a haber, ¿qué?
un juicio. No me acuerdo si en hecho, no tengo la mente, algunas veces no tengo la mente, tanto repetirlo, pero es en Dios ha establecido un día donde jugará todo hombre, y no, sí. No me acuerdo, si es en hecho es, no me acuerdo bien, lo tengo en la mente, pero no me acuerdo, es en hechos, 10, pero no me acuerdo, de vez no lo tenía yo. A ver si lo puedo encontrar. Bueno, esta Biblia no creo, pero si no lo voy a decir, si me lo acordaba hacer en la mente. A ver si es el 28 o el 27. El 26. A ver, me metí en un problema porque no lo tenía guardado en cosa, pero lo voy a decir más o menos, no me acuerdo bien. Pero en una parte decía Pablo que Dios ha establecido un día donde Dios juzgará a toda persona, ¿no? A toda, ¿no? A justo es injusto. No me acuerdo bien en qué pensó, ya lo voy a encontrar. Bueno, pero no lo tenía acá. Así que ya espero que se haya entendido, o sea, lo que queremos explicar, ¿ah? Que va a haber un lugar donde se va a juzgar a la persona, ¿no? Y acá en este tribunal, en sí no se lo va a juzgar a la persona, o sea, para condenación, sino que este juicio son las obras del creyente que van a ser juzgadas, no el creyente en sí, y no es de condenación, sino que Dios va a juzgar cada cosa que hiciste. En una predicadora hablan de galardones, Dios va a dar a cada uno lo que Él quiera darle, no dice así, dice, tú que me tienes que decir que con lo que yo tengo que hacer, dice Cristo, dice, yo le doy a quien quiero que quiera dar, entonces Dios va a recompensar tu obra, no tiene que recompensar nada, pero Primera de Corintios, no me acuerdo, 3 dice algo así, yo no lo voy a leer para que yo quiero, que quieren, yo no me voy a leer todo, ¿no? Pero en la parte dice así, 1 Corintios 3:13, de acuerdo a donde vos estés construyendo, como dice lo que estés haciendo, lo que estés edificando vos, y viene hablando en 1 Corintios 3, él dice, y si sobre fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, la obra de cada uno, cual sea el fuego la probará, y si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de cada uno se quemare, él sufrirá pérdida, y si bien el mismo será salvo, porque así como por fuego, entonces, ¿qué sucede? La persona va a ser salva, no perder la salvación. Tenés que va a pasar el tribunal de Cristo y Cristo dice, ¿qué hiciste con los 40 años que te di de vida en esa tierra? ¿Qué hiciste con los 20 años que te di? ¿Con los 30, con los 40? ¿Qué hiciste? Entonces, va a haber un juicio para eso, pero no para condenación, y no sea que nos acontezca como dice primera Juan, que muchos hagan así y bajen la cabeza. Dice Juan, no sea que seamos avergonzados con su venida, dice algo así, primera Juan 2, ¿no? Algo así. Entonces, todavía estamos a tiempo, todavía tenemos los costales, tenemos las semillas, tenemos tiempo mientras el Señor nos dé, de poder hacer cosas. Hacer con lo que Dios te dio, no sé, Dios te dio algo, con eso trabajá, siempre digo lo mismo, por ahí no vas a poder hacer grandes cosas como otros han hecho, pero quizás no nos olvidemos que esas grandes cosas que hacen ellos las hacen porque Dios les ha permitido que las hagan nada más. Pero no es que hay poder en los hombres. Entonces cada uno podemos hacer y trabajar para el Señor, ocuparnos más en las cosas nuestras, no estar mirando la quintita que hace la otra vez, que hace la quintita la casita del otro, y viendo eso, sino que estar preocupado y ayudando al hermano, ¿no? Bueno, vamos a ir terminando. Yo te voy a acompañar, pero no sé dónde dejé mi instrumento. ¿Qué me pasa? Te voy a acompañar con la armónica, que sin salir por acá porque no sale mucho. Vamos a leer, va a cantar, me olvidé lo que ibas a decir, Romanos 14:8, y va a cantar esto. Pues si vivimos para el Señor vivimos, si morimos para el Señor morimos, así que sea que vivamos o moramos para el Señor somos, ¿no? Así que vamos a orar y oramos y terminamos. Y si vivimos para el Señor vivimos.
hicimos vivos, para el Señor morimos, ya que vivamos o que muramos, sea para Él, sea para Él. Bueno, gracias, Karen. Amado Padre, hoy aprendimos que todos somos hermanos acá dentro de la congregación, tanto los hermanos que son más fuertes deben ayudar a aquellos que son más débiles, que recién están empezando, que tienen dudas, tienen lagunas en su mente, que todavía no han entendido bien la libertad que tienen en Cristo Jesús, que piensan a veces que por hacer ciertas cosas capaz se transforman en legalistas, y ese es el problema de ellos, de los flacuchos que empiezan. Sé que a veces está mal decir flacos, pero aquellos, vamos a decir, débiles en la fe, vamos a decir, en el cuerpo de doctrina, que no tienen bien entendidas ciertas libertades que Cristo le ha dado, que se cuiden de no caer en un legalismo por querer estar haciendo, y el que se cree fuerte, mire que se cuide de no caer, y a la misma vez que el fuerte, que se cuide de no caer también en un libertinaje, porque pensar que Cristo le hizo libre, ahora ya él puede decir, bueno, me puedo vestir esto, me puedo poner un arito, me dejo así el pelo, mi vestimenta, puedo, porque Cristo me hizo libre. Siempre digo lo mismo, hay que tener un equilibrio, no caer en un legalismo, y no caer también en un libertinaje extremo, sino ser libre, que seamos libres en Cristo Jesús, pero no para estar pecando. Así que le pedimos, Padre, que esta iglesia siempre estemos ayudando a nuestros hermanos, no estemos juzgando, como he visto a veces, Padre amado, usted ha visto las situaciones que me ha tocado ver, cuando he visto cómo juzgaban, si te vestías con esta ropa, cuando pasó una vez, para estar cantando en un coro, no, porque no tenía el pelo corto. Esas cosas que el hombre ha puesto dentro de la iglesia, y que podamos amar y recibir así como usted los trae, que ellos vayan creciendo después, que vemos que por medio de Cristo, su Santo Espíritu, su Santa Palabra, y ahí también ayudándolos para que ellos sean fortalecidos. Así que le pedimos todo esto en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, y como siempre decimos, esta Iglesia Bautista de la Gracia. Amén. Amén.